yo soy Chiyolo Caloriente, soy anfitriona Princesa Gary. Pues bueno, estamos con este especial que ya me había tardado, pero no por nada, pues ya vamos a hablar de esta animación japonesa llamada Evangelion, que es una historia de las más complicadas que puede haber, fuertes, de temática religiosa y que obviamente está aderezada con un mecha. Esta historia se hizo en 1995 y concluye en el 96. A su haber tiene 26 capítulos. Actualmente la puede encontrar en la plataforma que todo mundo ya conoce y por eso creo que la estoy retomando, debido a que pues es importante que si tienen la plataforma, le gusta el anime, esta es una de las que no se debe de perder, sobre todo por lo fuerte que es la historia. Está dentro del género de ciencia ficción, filosófico, misterio, mecha, psicológico y posapocalíptico. Todas estas cosas encontramos dentro de la historia. De hecho, pues se llama Neo Genesis Evangelion, conocida nada más como Evangelion. Y podemos decir, es un mundo entrecomillado futurista y hay una organización paramilitar llamada NERV, protegiendo a la humanidad de ataques de origen y naturaleza desconocidos. Para esto, pues lo que están tratando de eliminar en Tokio 3, que es un geofrente, son nada más y nada menos que a los ángeles. Así como lo escucha, los ángeles que religiosos que usted pues tiene vistos en la religión católica. Japón lo retoma de una manera muy diferente, donde estos ángeles no son humanoides, digamos, con alitas, sino que tienen formas muy diversas y ninguna parecida a la humanoide, por lo menos en las primeras partes de la historia, que es lo interesante y que empezamos a ver dentro de la historia. Ahora bien, esta tan fue un trancazo que tiene también películas en su haber, no solo la serie. Pero bueno, aquí nos vamos a abocar de lo que es la serie como tal. Y pues obviamente, como se llama Shinseiki Evangelion, que quiere decir nueva era o nuevo siglo, y que pues viene del griego clásico, de buen mensajero o buena nueva, y pues obviamente se hispanizó como lo que conocemos nosotros como el evangelio. Entonces ahí es donde Japón da un giro de tuerca con esta historia, y el argumento es lo que es fascinante, diría yo. Supuestamente la serie inicia en el 2015 de la era cristiana, 15 años después del primer y desastroso contacto con un misterioso ser conocido como los ángeles, que resulta en un cataclismo a escala mundial y lo llaman el segundo impacto, que redujo a la población de la Tierra. Y ahí es cuando venimos viendo un poco de Agenda 21, de que siempre nos están comentando de esta reducción poblacional. Y ahí el asunto interesante. Para prevenir estos futuros ataques de estos ángeles, está metida la ONU, establece Tokio 3, una organización llamada NERV, el cual desarrolla una serie de gigantes robots que son biomecánicos, llamados los Evangelion, que lo reducen a Eva para combatirlos. Son 3, debido a que el Evangelio solo puede ser piloteado por adolescentes. Este dirigente, que no es nada más que Gendo Ikari, tiene un hijo llamado Shinji, y la historia comienza donde Shinji llega a Tokio 3 porque llega ahí y para, según esto, ver a su padre. Sin embargo, el primer capítulo, que es lo suficientemente fuerte,
resulta que él ve a esta cosa llamado el Evangelio, se sorprende y empieza el ataque de uno de estos ángeles. Entonces, para colmo de males, llevan a una muchacha que siempre ha estado piloteando los EVAs en muy malas condiciones. Y entonces, al ver esto, pues su papá, Gendo, decide que su hijo suba a pelear sin saber cómo. Y entonces esto desencadena que le den sus primeros sopapos a Shinji, y de ahí él tiene que pelear para derrotar a el ángel. Y ahí es donde nos comienza a develar esta historia de qué es lo que ha venido pasando. Y mientras tanto, después de que acaba esta pelea, Shinji acaba viviendo con Misato Katsuragi, que tiene que ver ahí también dentro de la historia de NERV, como su tutora. Ahora bien, de ahí pues lo pasan a una escuela normal, como si nada hubiera pasado, pero lo que no sabe Shinji es que también esos niños que están estudiando dentro de esta escuela posiblemente puedan subir a un EVA si uno de ellos no funciona, ya sea Rei Ayanami o él, o una tercera que es Asuka Langley Soryu, que es la que llega de Rusia o de Alemania, creo que de Alemania, por ahí así. Entonces ella, Asuka, por lo tal, es más aguerrida, sabe a lo que va y sabe que está entrenada para pelear en contra de los ángeles. Y ella va a pilotear la unidad 2 de el EVA. Ahora bien, los ángeles sí tienen nombre dentro de esta historia. De hecho, Asuka combate con el ángel Gajiel y es destruido por Shinji. Sin embargo, el carácter de Asuka es tan rebelde, podríamos llamarlo así, que ella quisiera ser la más fuerte, y sí cree que Shinji Ikari es un tonto y que no debería de estar ahí, porque también es un personaje lo suficientemente sufrido dentro de la historia. Lo interesante de Evangelion en cómo va transcurriendo la historia es meterte estos cánones religiosos, psicológicos, de cómo podría reaccionar un adolescente enfrentándose a una realidad así. La personalidad de Rei Ayanami, que no sabes qué onda con esta chava, porque ella es la que sale de repente herida o de repente llega tan mal que de repente cuando tú la ves a los 5 minutos ya está bien. Y entonces podría ser y decirnos nosotros, es una fantasía del anime, pero no, tiene todo un propósito este personaje, que conforme te va develando la historia dices, chin, o sea, estamos hablando de algo más allá. Y podríamos comentar que aparte de que hablan con Rei Ayanami de la clonación, de cómo pues es reemplazable y que pues no nos damos cuenta hasta más allá de la historia, resulta que ahí vemos que tienen mencionados a estos ángeles que van a seguir llegando dentro de la historia. Tales como Samshel, Ramiel, Israfel, y bueno, dentro de esto va comenzando un engranaje con lo que llamamos también un embrión del ángel Adán, y ahí nos lo muestran y empiezan a hablar de algo llamado la instrumentalización dentro de la historia, que me parece también interesante y que muchos
al principio que vemos esta historia, dices la instrumentalización, ¿de qué nos estamos hablando? Sobre todo si no tienes el concepto religioso con ciertos patrones y con ciertos simbolismos, porque también es una historia Evangelion muy simbológica. ¿A qué voy con esto? De que nos damos cuenta en primera cómo van llegando los ángeles, cómo va psicológicamente reaccionando cada personaje, porque eso también es lo interesante, la estructuración de Asuka, que en un momento se puede volver loca, Rei Ayanami, que es un clon y que tiene que ver con una combinación entre la madre de Shinji, que también era científica, y un ángel. O sea, estamos hablando de un serafín, a fin de cuentas, pero no te lo quieren decir abiertamente dentro de la historia, más que manejarte el sentido de la clonación y por qué de cierta manera de repente Shinji se asombra de que Asuka, por lo menos este personaje pues está muy aparte, pero Rei Ayanami que se lleve bien con su papá, siendo que él no tiene esa conexión. Interesante también que te ponen dentro de estos robots que se llaman Evas, que pueden absorber lo que es no denominarlo el alma humana, pero sí aparte la conciencia. Hay uno de los capítulos muy fuertes dentro de la historia donde Shinji está tratando de deshacerse de este ángel, pero llega tanto esta fusión porque también resulta que están conectados con este Evangelion de forma de nervios, digamos que explicándolo más a fondo, son como máquinas vivientes que también el ser humano le provee a esta máquina reacciones humanas en lo que respecta al dolor, en lo que respecta a que sientan la emoción y que se lo transporte al ocupante del Evangelion. De hecho, se ve que dentro de la historia, en la cápsula donde los meten, los llenan como de líquido, como si fuera una especie de líquido amniótico, porque también eso se maneja dentro de la historia de una forma que vas viendo estos complementos, que es una historia que muestra mucha simbología al respecto y que pues por eso ha sido esta historia un trancazo. Es más, adentrándonos mucho en la historia, nos damos cuenta ya cuando nos damos quién vive también con qué onda con Misato Katsuragi y su novio prometido, que también llega de cierta manera a mover todas las piezas, porque pareciera que está estructurada esta historia, y a lo mejor no me estoy equivocando, como piezas de ajedrez que se van moviendo dentro de esta historia, en donde vamos viendo por qué se construyeron estos evangelios y que ellos tienen resguardado muy en el fondo, en el sótano, lo que vendría siendo a Lilith, que lo manejan como la primera mujer de Adán, y que la tienen de cierto modo pues crucificada con la lanza de Longinus. Entonces ahí es cuando vas viendo que también esa lanza, según fue con la que picaron a Jesús cuando lo crucificaron. Entonces es una paradoja y una historia Evangelion que pues tiene muchísimas cosas, y aparte cuando te descubren lo de Lilith, pues vemos como una máscara así como en triangulito
varios así como ojos, y eso también tiene cierta simbología que ustedes la pueden buscar, y que tras capítulo a capítulo de Evangelion lo que nos da es también referencia sobre el Cábala. Desde el primer momento de que vas viendo la entrada y que vas viendo el árbol de la vida, ahí te vas dando cuenta para dónde se dirige la historia y qué tanto el autor que creó Evangelion sabe de ciertos temas. Eso también es lo interesante dentro de esta historia. Y por lo tanto, dentro empezamos a ver más cosas que van metiendo y más ángeles dentro, que mencioné a Israfel. Después viene otro llamado Sandalfón, Matarael, Sajaquiel, Iruel, Leliel. Y pues conforme van avanzando estos ángeles, pues van avanzando el peligro para de acabar con lo que vendría siendo Tokio 3 y con Tokio. ¿Qué más? Tenemos... hay un Evangelion también que es poseído durante la historia por el ángel Bardiel. Y Shinji se ve obligado a enfrentarse a este ángel, que si mal no recuerdo va piloteado también por uno de sus amigos, y tiene que enfrentarlo a como de lugar. Y Gendo Ikari ahí activa un método de teledirección de Evangelion llamado el Dummy Plug para destrozar al oponente, casi costándole la vida a este amigo de Shinji llamado Toji. Es lo que les digo, que es una historia que ustedes al verla va de menos a más y con simbología a más no poder. También tenemos que aparece dentro de la historia el ángel Arael, el cual es el que ataca a Asuka y le provoca también una especie de depresión, porque es lo que les digo, va enfocado en meterte una historia lo suficientemente completa. Y a su vez Rey, pues uno de los clones, muere destruyendo al ángel Armisael, pero sustituida por un clon. Después entra un joven misterioso llamado Kaoru Nagisa, que pues empieza a pilotear el Evangelion 2 en reemplazo de Asuka. Y ahí cuando empieza a entrar Kaoru Nagisa, también empezamos a ver que hay algo en su ser de Kaoru Nagisa que es como que atrayente hacia Shinji Ikari, de tal manera que como que es una atracción, podemos decir hacia su mismo sexo, pero no es porque sea premeditado o porque este chavo sea muy humano. También ese también es una paradoja que entra dentro de la historia de Evangelion como tal. Entonces, conforme te va llevando la historia, ves estos puntos claves y ves no el ingenio, sino el estudio que se tuvo de ciertas fracciones religiosas, de a lo mejor contar con verdaderos psicólogos para manejar las emociones de estos jóvenes dentro de esta historia que aparentemente es ficticia, pero trae cosas lo suficientemente reveladoras. Y obviamente cuando nos enfilamos al final, que sí, es un final feliz, pero ante tanta tragedia de Evangelion, dices, a ver, espérame, o sea,
de repente te cortan la historia porque tú esperas ver como que más infelicidad de todo lo que ha sucedido y de esta pues ataques mediáticos de estos ángeles religiosos, que entonces ahí es donde empiezas a ver y dices como que todo transcurre en aplausos y qué bien lo hizo el protagónico y ahí ya no entendiste qué pasó, como que no te avienta nada en conclusión. Claro que lo pudieron haber hecho de forma a propósito para que a lo mejor te quedaras de ver con qué más podían sacar de la historia. Y lo que empiezas a ver también dentro del plan de NERV es un proyecto de la complementación humana o de la instrumentalización. Lo que plantea es también eliminar la individualidad humana proyectada y que se ha hecho hasta ahorita, fusionar a toda esta humanidad en un mismo ser para poner en fin a todos los conflictos. Por eso el final es así como que, a ver, espérenme tantito, ¿cómo está el asunto? Ahora bien, lo que plantean es eliminar la existencia individualista del ser humano y empezar como que a conectarse todos los seres humanos en uno solo. Ahora bien, tanto estas asociaciones, que son dos, que tanto es NERV como CELE, entran en conflicto para ejecutar este proyecto. Y sin embargo, también, y lo paradójico de esta historia, es que vemos, por ejemplo, a CELE, que vendrían siendo como parte de unos pilares y que mueven los hilos dentro de la historia porque nosotros no les vemos el rostro. Entonces también podría significar mucho lo que conocemos en teorías de conspiración como la élite, que también está detrás de esto, quien mueve los hilos y decidiendo cuál sería el futuro para la humanidad. Entonces, ciertamente esto se pone muy interesante conforme vas adentrándote en el proyecto de Evangelion, en esta animación de 26 capítulos. No conformes con eso, con esta historia que estamos tocando, lo que es nada más la animación japonesa a grandes rasgos, tienen varias películas. Una que es Dead and Rebirth, en la que es un final apocalíptico y te dan a entender que qué pasaría si se acaba de rájatelas la humanidad y te quedan como creadores de la humanidad Shinji y Asuka. Entonces también ahí te quedas como que chin, es el final apocalíptico que te da el autor y la pueden ver y pueden ver también que surgen ya unos ángeles ya blancos, pero tampoco son los que ustedes conocen de la religión o como nos los pintan, sino blancos como con especie de dinosaurios o planta de esta del show de terror, Pet Shop of Horrors, o así con alas, algo lo bastante grotesco. Tienen en The End of Evangelion, Revival of Evangelion, Review of Evangelion, Evangelion 1.0 You Are Not Alone, Evangelion 2.0 You Cannot Advance, Evangelion 3.0 You Cannot Redo, Evangelion 3.0 más 1.0 y Petit Eva Evangelion @school. Entonces, esta es una franquicia que se ha extendido muchísimo dado a los 26 capítulos que les digo, tienen mucha simbología y también de esta simbología podemos sacar en conclusión, que es una de las más fuertes que por lo menos yo he visto,
en lo que respecta a animación. Me tocó verla hace mucho tiempo en lo que vendría siendo un canal que estaba denominado para animación japonesa llamada Locomotion, que la pasaban a través de sistemas de cable. Y bueno, eso te lleva a una cosa y te lleva a la otra, a empezar a indagar en el manga japonés, si hay más explicación al respecto a estos dibujos dentro de la historia, porque recordemos que de repente, si esta animación de Evangelion es fuerte, de repente sí puede llegar como deslactosada a dibujos animados. Y sí, la historia dentro del cómic japonés viene mucho más explicada en cuál fue la relación exactamente entre Misato y su novio, cómo es que Shinji Kari actúa delante de su papá y lo que tiene que hacer dentro de esto. Y bueno, no puede faltar la mascota que tiene Misato Katsuragi, que es Pen Pen, que es un pingüino que pues tiene como que conciencia propia y es como una especie de experimento también dentro de NERF. Entonces es una trama muy completa y que bueno, estoy dejando un especial casi de media hora, porque sí, contarla en detalle de todo lo que trae nos llevaría un especial de 2 horas, porque 26 capítulos tiene a su vez mucha simbología desde el capítulo 1 hasta el capítulo 26. Entonces, sí estaría complicado explicarles todo lo que hay dentro, y que de cierta medida creo que eso se los debo dejar a ustedes, que la vean, que la analicen, y que pues a todo lo que he venido platicando de esto es a grandes rasgos de lo más importante que viene dentro de esta animación, y que sí, si ya la vieron y ya tienen mucho que la vieron, vuelvan a retomar con los temas que ustedes ya saben, y van a ver muchas diferencias y les va a caer el 20 de muchas más cosas que vienen adentro de ella, y también que los ponga a pensar y a girar que por lo menos esta animación japonesa no tiene nada que ver para niños. Al contrario, creo que es una historia muy para adultos y para reflexionar, y que en la trama pues involucra a adolescentes y cómo un adulto, podríamos decirlo sin escrúpulos, como Gendo Ikari, con tal de llegar al fin de los medios y de su causa, puede afectar hasta su mismo hijo psicológicamente. Entonces, interesante a más no poder. Y aparte de todo, también cómo se maneja la computadora que lanza a los Evangelions, porque Tokio 3 está bajo la tierra, no está encima, y a esto es lo que se le denomina un geofrente, y cómo sacan a los Evas con estas máquinas, y están también conectados a una cierta parte de electricidad, y que también eso puede pasar, que el Evangelion se descargue. Entonces, sí, yo creo que es algo que deben de ver, que deben de analizar, y es una de las excelentes historias que yo les puedo recomendar en animación japonesa. Y bueno, si tú ya la viste y entendiste todo el concepto de Evangelion, puedes dejarme clic en la caja de los comentarios, inscribirte, darle clic a la campanita, y vamos a tener más especiales de estos cuando estas animaciones realmente tengan mucha simbología dentro de ella. Por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagari, y que tengas buena tarde.